Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción. En este vídeo os voy a comentar ya cómo Badajoz se ha convertido en una ciudad sin ley. Funcionarios públicos en procedimientos judiciales llevan a cabo actuaciones gravísimas, violadoras y vulneradoras de derechos fundamentales y que constituyen evidentísimas ilegalidades, todo ello asumiendo funciones que corresponderían a los jueces. Y todo ello, además, con el beneplácito, aunque sea tácito, de los jueces que actúan en Badajoz. Esto, por desgracia, no es una excepción y podemos decir que Badajoz se ha convertido en una ciudad sin ley. Os lo digo no solamente como abogado, sino como juez y magistrado durante más de 15 años que ha ejercido en juzgados de primera instancia de instrucción, de lo penal, de vigilancia penitenciaria y habiendo sido decano y miembro electo de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Tengo que deciros que este no es solamente un caso que se está produciendo contra mí, sino que en general se producen hechos con demasiada asiduidad. Por ejemplo, no se trata además de que la víctima sea un hombre o una mujer, ya que se han llevado a cabo gravísimos hechos contra alguna mujer que por alguna razón ha topado con alguien que tenía a su favor en los juzgados de Badajoz. Antes, por ejemplo, de comentaros lo que sucede, lo que se lleva a cabo por funcionarios públicos en Badajoz, que bien, como ya apunté en otro vídeo, ordenan que se embarguen tus bienes, ordenan que se acceda a tus datos privados sin que ningún juez lo ordene, deciden también si una pena se ha cumplido o no se ha cumplido, cuando esto es una cuestión que corresponde a los jueces, deciden no tramitar sin más los recursos que se interponen cuando se denuncia que se están violando gravemente derechos fundamentales e incumpliendo la ley, o siguen decidiendo acerca si de una demanda se admite o inadmite, cuando la inadmisión de dichas demandas evidentemente es una decisión que tiene que adoptar un juez. Os explico, por ejemplo, un caso distinto al que os voy a contar, que es lo que le sucedió a una mujer en Badajoz, una mujer que tiene una profesión muy reconocida y demás, pero que fue privada de la custodia de sus hijas. En este caso desconocemos qué pasaría y por qué se actuó contra ella. No solamente se le privó de la custodia de sus hijas, concediéndoselo a un señor que no tenía reconocida a una de las hijas, es decir, se le atribuyó la custodia a un señor que en el registro no aparecía como el padre en sí, pero no contento con ellos, en Badajoz sucedieron cosas muy graves. Una jueza, en un procedimiento civil, ordenó que se detuviera a esta señora. Esta jueza, que creo que era una jueza sustituta, es decir, ni siquiera tenía el título de juez, fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial al manifestar que era imposible que en un procedimiento civil tuviera competencia para ordenar una detención, pero la mujer fue detenida. Es muy curioso cómo se la sanciona disciplinariamente con 45 días únicamente de suspensión de empleo y sueldo, pero nadie cae en que eso es una gravísima violación de derechos fundamentales y nadie cae en el hecho de que eso es una prevaricación, dictar una resolución respecto a la que no tienes competencia en un procedimiento civil para que se ordene detener a una persona. Pues bien, en cuanto a la detención que se produjo, curiosamente esa mujer fue detenida y fue desnudada integralmente en la policía de Badajoz. Posteriormente, esta mujer denunció estos hechos y los juzgados de Badajoz, concretamente la titular del número 4, Marta Hernández, que es especialista en archivar causas cuando es conveniente archivarlas, dijo que no había nada que investigar en cuanto a esa detención. Al parecer, la Audiencia Provincial también dijo que no había nada que investigar ante esa detención que ya se le producía a esta mujer. Y finalmente fue el Tribunal Constitucional, que ya es raro también, el que dijera que se había vulnerado sus derechos de que no se investigara esa actuación que había sufrido. Y ordenaba al Tribunal Constitucional que se llevara a cabo una investigación exhaustiva de los hechos por parte del juzgado que previamente lo había todo archivado.
Desconozco cómo continuará eso, pero ya veis que a esta mujer primero se ordena una detención por un juez sin tener competencia para ello, siendo sancionado el juez, y en la propia detención se lleva a cabo un desnudo integral frente a una mujer normal, absolutamente normal, y cuando ella denuncia que se está produciendo un grave atentado contra sus derechos y que se investiguen, los jueces de Badajoz deciden archivarlo de manera fulminante. Tienen que ser corregidos por el Tribunal Constitucional. Pues este es el día a día de los juzgados de Badajoz. Y de los ya funcionarios públicos, ya ni siquiera jueces, los jueces se limitan ya a dar por bueno lo que hacen las ilegalidades de funcionarios públicos. Como sabéis, en mi caso, yo denuncié corrupción judicial en Badajoz, siendo magistrado de carrera, y sufrí unas gravísimas represalias que acabaron con mi condena. Y por supuesto, archivando todos los procedimientos respecto de las personas que yo había denunciado, que eran además familiares de algunos jueces de Badajoz. ¿A que no adivináis quién archivó esos procedimientos? Pues sí, Marta Hernández, de la instrucción número 4, que es la misma que archivó las causas de esta mujer que había sido detenida en esas condiciones. Pero eso lo dejaremos para otros vídeos. Como también debéis saber, y si no os recomiendo que veáis vídeos anteriores, a pesar de todo yo he cumplido las condenas que se me impusieron para poder luego defenderme y que no poder ser achacado de que estoy haciendo todo esto para eludir la justicia y demás. No, yo ya incluso he cumplido con todo lo que dijisteis, pero ahora vengo a que se haga justicia nuevamente. Y como os digo, yo ya cumplí, tendría que estar libre de todo procedimiento y así constar en los registros públicos que yo ya no tengo ninguna condena y que he extinguido mi responsabilidad, pero esto no es así. Debió constar así el 20 de enero de 2024. No obstante, se continúa un procedimiento, pero es que en ese procedimiento funcionarios públicos, ya no los jueces, funcionarios públicos están haciendo auténticas tropelías sin que pase nada. Evidentemente, la jueza Paula Orosorrica es la que lleva el procedimiento al que me refiero, la ejecutoria número 124 de 2019, tendría que haber dictado las resoluciones judiciales que manda la ley y no lo hace. Pero no contenta con ello, está permitiendo que en ese procedimiento un funcionario público sin más esté llevando a cabo auténticas violaciones de derechos fundamentales, violaciones, auténticas ilegalidades, incluso que está llevando a cabo funciones propias de la jueza, con el consentimiento expreso o tácito de dicha jueza. Así, los funcionarios públicos, en concreto esta letrada de la Administración de Justicia, Marta Cristina Biosca, pues se permite el lujo de embargar sin que la jueza lo haya ordenado, de acceder a registros públicos sin que la jueza lo haya ordenado, de decidir si da traslado al fiscal o no sin que la jueza lo haya ordenado y siendo absolutamente innecesario. Decide también esta señora recabar antecedentes penales sin que la jueza lo haya ordenado. Decide esta señora letrada de la Administración de Justicia, funcionaria pública, si se ha cumplido o no se ha cumplido la pena cuando eso es una competencia de la jueza y sin que la jueza lo haya ordenado. Se llega incluso a contradecir la propia funcionaria, ya que ante las denuncias de esta parte de que se está cometiendo una gravísima ilegalidad, dice que se recabe el informe del fiscal y que una vez que esté el informe del fiscal se dará cuenta a la jueza para que decida. Pues bien, una vez que se ha recibido el informe del fiscal, la letrada de la Administración de Justicia no ha dado cuenta a la jueza para que decida y ella misma ha decidido si se ha cumplido o no la pena, cuando es abiertamente ilegal y continúa generando todo un procedimiento contra mi persona, además de haberme embargado, como ya dije, sin que la jueza lo haya ordenado, y continúa provocando un procedimiento que debería estar cerrado hace meses, con todo el desgaste que ello supone. Como ya os dije igualmente, se está falseando con esta actuación los registros públicos y así en el registro penal de penados no consta, siguen constando penas que ya están cumplidas y deberían estar canceladas, y todo ello por esta actuación ilegal. Evidentemente la jueza tiene su responsabilidad, ya que de manera expresa debería haber dictado ella de motu propio las resoluciones judiciales pertinentes y que obliga a la ley, y en todo caso no podría autorizar todo esto. Pero es más, esta funcionaria pública ya llega al colmo, y es que cuando se interponen recursos contra su ilegal actuación, manifiestamente ilegal actuación, ella decide que no tramita esos recursos y decide que no se van a resolver esos recursos.
y continúa actuando y cometiendo nuevas ilegalidades. Diréis que denuncie y demás. Por supuesto que denunciaré, continúo recurriendo y demás hasta que denuncie, pero os tengo que decir que todo esto se produce además en un procedimiento en donde la parte contraria es una jueza de Badajoz, a la que yo en su día denuncié. Es decir, se me está embargando ilegalmente por una funcionaria pública y ese dinero se le está entregando a una jueza de Badajoz. Y las denuncias que yo ponga en Badajoz van a ir y se van a ver bien por la jueza de Badajoz, que es parte en este procedimiento de la que yo denuncié. La puede ver Marta Hernández, que ya vemos cómo actúa, Emilio García Cancho, familiar también de las personas a las que yo denuncié, o Beatriz Viedma. No hay más jueces de instrucción. Se da la curiosa anécdota que Emilio García Cancho, Marta Hernández y Beatriz Viedma, 3 de los 4 jueces, porque la otra es la parte contraria a la mía, me han hecho hasta 3 juntas de jueces absolutamente ilegales, algunas ya apunté en su día, contra mi persona por haber recusado a la mujer de Emilio García Cancho, también magistrada de Badajoz, Samantha Reynolds, habiendo sido recusada por mi abogada. Y fue apartada de la causa. Por ello, estos 3 jueces me represaliaron, hicieron hasta 3 juntas de jueces contra mí e incluso contra la audiencia provincial por haberles apartado de las causas. Y además amenazaban con que no iba a haber jueces para juzgar mis casos. Por lo tanto, comprenderéis que cuando yo ahora interponga una denuncia ante estos jueces, o bien ante la parte contraria a mí o ante estos 3 jueces, os podéis imaginar lo que sucederá. No obstante, ahora contamos con otros medios, que es que todo lo que hagan estos jueces que se hace y resuelvan para tapar estas ilegalidades, le vamos a dar publicidad, cumpliendo siempre escrupulosamente con la ley, relatando los hechos y poniendo las resoluciones, ocultando los datos incluso que no tengan que ser sabidos, pero sí poniendo en conocimiento las resoluciones que se dictan en relación a mi persona y a mis procedimientos, y diciendo el juez y letrado de la Administración de Justicia que lleva a cabo estas actuaciones. Veremos si, como en el caso de la policía que desnudó integralmente a esa mujer y que se archivó todo en falso, veremos si se continúan tolerando en Badajoz estas actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos que violan gravísimamente derechos fundamentales, que vulneran gravísimamente la ley, que usurpan las funciones judiciales por parte de funcionarios públicos que no tienen competencia para ello. Veremos, lo vamos a transmitir públicamente. Instamos a Emilio García Cancho, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia o al fiscal jefe de Badajoz, que esas reuniones que hacen contra ciudadanos por ejercer legítimamente sus recursos, sus recusaciones ante los tribunales de Badajoz, que hagan esas reuniones para ver qué es lo que está pasando con estos funcionarios públicos y por qué luego esto no tiene ninguna repercusión. No se les persigue por semejantes hechos. Esto ya no es interpretable. Las resoluciones que dicta estos funcionarios públicos con esas gravísimas violaciones de derechos y violaciones legales son resoluciones del propio funcionario público incorporadas a un procedimiento judicial. Aquí no cabe interpretar nada. La ley lo dice. La ley dice que la remisión y la extinción de la responsabilidad penal la debe acordar un juez, no un letrado de la Administración de Justicia. La ley dice que para embargar a alguien lo tiene que ordenar un juez y el secretario ejecutar. Eso está muy claro. No puede ejecutar el secretario sin que lo embargue un juez. Por supuesto, la ley dice que cuando se interpone un recurso se debe tramitar el recurso y resolverse, o incluso inadmitir a trámite el recurso, pero algo hay que hacer con el recurso. No se puede dejar sin más y dejarlo ahí y seguir actuando como si nada. La ley dice que para inadmitir una demanda lo tiene que hacer un juez, no un letrado de la Administración de Justicia. Esto no es interpretable, esto no es opinable. Te tengo que dar las gracias, María Cristina Biosca, letrada de la Administración de Justicia que actúa en el Juzgado Penal número 1 de Badajoz, ya que debido a tu incalificable actuación jurídica como funcionaria pública, vas a destapar realmente, de una manera ya no interpretable, lo que sucede en los juzgados de Badajoz. Cualquier ciudadano que vaya a los juzgados que pase por Badajoz sabrá que un juez civil ilegalmente puede acordar su detención, que la policía, como consecuencia de esa detención, le va a desnudar integralmente, aunque sea un ciudadano absolutamente normal, y que eso, aunque él denuncie en Badajoz, se tapará. También podrá saber que si él
que podrá ser embargado por funcionarios públicos sin resolución judicial. Podrá saber también que funcionarios públicos resolverán procedimientos judiciales sin competencia para ello y con el consentimiento expreso o tácito de los jueces. Que si recurre no se tramitarán sus recursos. Que se decidirá todo por funcionarios públicos. Que incluso cuando pida una copia para poderse defender no le darán la copia y si le dan la copia faltarán cosas. Y si dice, oiga, que faltan cosas, que yo tengo cosas que no están en la copia de este procedimiento, ni le contestarán. Cualquier ciudadano español o extranjero sabrá que si pasa por Badajoz y por la razón que sea tiene un conflicto con quien sea, que tenga conexión con alguien en los juzgados de Badajoz, le puede pasar todo esto. Os voy a enseñar cómo todo esto yo no me lo invento, cómo el Tribunal Constitucional acordó lo que acordó respecto de la poca actuación de los juzgados de Badajoz, cómo ha tenido que ser sancionada una jueza civil por haber ordenado una detención sin competencia para ello. Está en los periódicos. Y cómo todo esto que me está sucediendo está en resoluciones judiciales obvias. Ella misma, ahora ya mismo, se reconoce en el juzgado después de mis denuncias que ya está cumplida la pena y demás. Pero no dan respuesta a que llevamos meses actuando y mucho menos a los recursos. Oiga, que usted no puede embargar, que tiene que ser un juez. Oiga, que usted no puede decir si se ha cumplido o no la pena, que tiene que ser un juez. Oiga, que ustedes tienen que cerrar este procedimiento y comunicarlo al registro para que se cancelen esas penas. Oiga, que con eso está usted causándome gravísimos daños y perjuicios en mi persona, en mis derechos fundamentales, ya que me siguen constando penas que ya están cumplidas y ello me provoca que no se cancelen mis antecedentes penales e incluso me impide usted que yo vuelva a solicitar el reingreso en la carrera judicial. Y a pesar de ello no pasa nada. Si eso le ha pasado a un magistrado de carrera, os podéis imaginar a cualquiera despistado que pase por allí y tenga algún problema con cualquier ciudadano por allí que tenga el favor, por la razón que sea, a saber por qué razón, de algún juez o funcionario público en los juzgados de Badajoz o en la policía. Creo que ya más claro no se puede ser. Creo que el Estado de Derecho español no lo puede consentir. Evidentemente esto ya va a trascender, porque si no, va a trascender públicamente. Esto ya tenemos varias cosas preparadas que os iré informando. Por supuesto, ya han perdido. Se trata ya únicamente de que se concrete. Han perdido porque ya se conoce públicamente lo que sucede. Vídeos que están viendo miles de personas. Evidentemente hay mucha gente, pues si eres de Asturias, pues dice, joder, lo que estará pasando ahí en Badajoz. Pero hay mucha gente, evidentemente, y sobre todo las altas instancias, que empieza a decir, oye, ¿qué pasa allí? ¿De verdad se va a permitir detenciones ilegales a los ciudadanos y no se van a investigar? ¿De verdad se va a permitir que jueces civiles ordenen detenciones a ciudadanos y que luego tampoco se investigue nada? ¿Se va a permitir que funcionarios públicos embarguen allí a cualquiera que pase por allí para entregar el dinero a una jueza? ¿Se va a permitir que funcionarios decidan si una condena está cumplida o no? Que decidan falsear el contenido del registro penal el registro de antecedentes penales. Que a pesar de decirle, oiga, está pasando esto, que esto es gravísimo, ni resuelvan los recursos, ni los tramiten, ni den cuenta ni siquiera a la jueza, que por otro lado tiene la obligación de controlar el procedimiento judicial. Todo esto lo va a permitir el Consejo General del Poder Judicial, el fiscal jefe, el fiscal superior de Extremadura, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y la Sala de Gobierno. ¿Lo van a seguir permitiendo? Esto es la consecuencia de no haber querido actuar en Badajoz hace 10 años cuando se dijo hay una corrupción galopante en Badajoz. Y fue Marta Hernández, la misma que luego archiva las detenciones, la misma que luego archiva causas contra un abogado, diciendo que contra un abogado hace falta querella como si fuera abogado, como si fuera un aforado, perdón. Este tipo de gente va tapando luego estos procedimientos. ¿Hasta cuándo se va a permitir? Luego hay otra modalidad para no investigar, que es dejar pasar los plazos procesales, los plazos de instrucción. ¿Hasta cuándo se va a permitir? Creo que es muy claro lo que se está denunciando, son hechos objetivos, denunciamos y hacemos estas revelaciones públicas al amparo de la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y la Directiva Europea de 1937/2019
de protección de personas que denuncien infracciones normativas. Por supuesto, vamos a interponer las acciones legales pertinentes y vamos a darle la publicidad para saber lo que hace cada uno de los operadores jurídicos en Badajoz y en Extremadura. Por supuesto, le vamos a dar otro tipo de publicidad que ya os diré cuál es, siempre cumpliendo escrupulosamente la ley, absolutamente la ley. No les vamos a dar la mínima opción de que se puedan acoger a nada. Emilio García Cancho Murillo, este vídeo espero que te llegue y a ver si haces una junta de jueces diciendo que algo de lo que digo, una coma, no algo, una coma es mentira. Y ya que haces juntas de jueces contra ciudadanos y sus abogados por recusar a tu mujer y conseguir que se aparte de una causa porque es familiar de la persona que está denunciada y de su abogado, deberías hacer juntas de jueces para saber qué está pasando en los juzgados de Badajoz. Pero claro, es muy difícil que tú las hagas porque una de las piezas fundamentales por acción o por omisión de lo que pasa en los juzgados de Badajoz eres tú. El problema es que como tengo que deber dedicarlo a algún vídeo a esta letrada de la Administración de Justicia, a esta funcionaria pública que se ha sobrepasado los límites y que va a hacer caer todo el sistema, porque no lo vais a poder sujetar. Por más que hayáis allí, ahora ya vais a tener publicidad en ámbitos nacionales y en ámbitos internacionales. No vais a poderlo ya sujetar. Y evidentemente esta funcionaria pública que va a decir, ¿y ahora me voy a comer yo todo esto? Pues probablemente no esté dispuesta, aunque haya sido absolutamente ilegal. Paula Orosa Rico, el 20 de enero de 2024 tuviste que dictar auto acordando la extinción de la responsabilidad civil y penal, la responsabilidad, la remisión de la pena, todo ello como te obliga el artículo 130 en relación con el artículo 87 del Código Penal. Esto se debió enviar al registro penal, al registro central de antecedentes penales. No lo has hecho. Por omisión estás dejando de dictar resoluciones judiciales a las que te obliga la ley. Esto no es interpretable. Además, en tu procedimiento judicial estás permitiendo que una funcionaria pública no tramite recursos e impida que se resuelvan, embargue sin que tú lo hayas ordenado, decida si se ha producido la remisión o no de la pena, acceda a registros públicos y a datos protegidos por la Ley de Protección de Datos sin que tú lo hayas ordenado, y todo ello evidentemente hace que tu procedimiento judicial no lo tengas controlado, no dictes las resoluciones judiciales oportunas y estés permitiendo esa masacre de mis derechos fundamentales y de la ley. Te lo dice alguien que no solamente ha sido juez de lo penal como tú, ha sido juez de primera instancia de instrucción como tú, pero además he sido juez de vigilancia penitenciaria, he sido decano, he sido miembro de sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y además me he movido un poquito más que tú, no solamente en Badajoz. He estado en muchos más sitios, desde Madrid capital, Jaén, Ciudad Real capital, Puerto Llano, y además de esa experiencia ahora me puedo dedicar a ser abogado. Desconozco si tú sin la toga podrías ganarte la vida de abogada. Además, tus problemas, de los cuales no me alegro, que son vox populi en Badajoz, yo no sé si te lo iban a permitir, pero evidentemente tienes que cumplir con la ley y si no lo haces responderás tarde o temprano, y ahora ya no me vais a poder condenar en ese procedimiento que luego saldrá en su momento, de cómo por cosas como supuestamente una expresión como te voy a hundir impones 7 meses de prisión y 2 meses de alejamiento. Esto que está pasando ahora no acredita todo lo que me habéis hecho. ¿Por qué estáis permitiendo ahora, cuando desde enero yo tendría que ser un ciudadano con todos mis derechos respetados y libres? Vosotros lo sabéis, pero evidentemente frente a la opinión pública ya empieza a poderse acreditar con resoluciones ni siquiera judiciales de funcionarios públicos lo que me estáis haciendo en Badajoz. Os doy las gracias por todo el apoyo. Os rogaría que sigáis que veáis los vídeos, que veáis la publicidad, que le deis al me gusta, que hagáis comentarios, intentaré ir contestando. Es la única manera de acabar con esto que está sucediendo en esta localidad. Evidentemente hay otros sitios donde suceden cosas, pero vamos a empezar por la A para pasar a la B. No queramos abarcar todo y yo puedo hablar de lo que me ha pasado a mí y de mi trabajo diario durante 12 años en esta localidad.
Les he recurrido absolutamente todo, incluidas diligencias de donación, todo, decretos, resoluciones, todo durante 12 años. Y toda esa información está para poderse utilizar y desenmascarar a todos ellos. Es muy difícil que todo esto se haya podido producir en otro lugar. ¿Por qué? Porque evidentemente un ciudadano no tiene ese aguante, no tiene ese conocimiento. Si tiene un abogado, evidentemente le cuesta dinero y es muy complicado. Y para mí ha sido muy complicado, pero evidentemente tengo otras armas. Pero vamos a poder ir diciendo y enseñando lo que han hecho durante todos estos años esta gente y respetando siempre la ley, con documentación pública y oficial, diciendo al ciudadano lo que dice la ley y lo que hacen estos señores para que cada uno saque sus propias conclusiones. No me creáis a mí, comprobar lo que estoy diciendo vosotros y ver la ley si dice lo que yo digo y comprobar lo que el documento, si es verdad o mentira de lo que yo digo. La justicia emana del pueblo, como dice el artículo 117 de la Constitución, y yo os voy a dar los instrumentos para que vosotros como pueblo, como ciudadano, podáis valorar lo que está sucediendo en Badajoz o no. Y a lo mejor algunos decidís que de momento no vais a pasar por Badajoz o por Extremadura, no vaya a ser que os vuelen la cabeza y que violen y masacren, vuelen la cabeza en un sentido metafórico, pero que violen y masacren vuestros derechos fundamentales y vuestras libertades públicas y, lo que es peor, incluso los derechos fundamentales y libertades públicas de vuestras familias, hijos y demás. Espero que el vídeo os vaya sirviendo. María Cristina Biosca, sabes que nos vamos a seguir viendo mucho y que evidentemente no voy a tolerar lo que estás haciendo. Si todos los jueces de Badajoz dirigidos por Emilio García Cancho se tuvieron que reunir para intentarme neutralizar mínimamente, comprenderás, no sé a quién vas a reunir tú, pero me temo que ante los hechos tan obvios espero que no hagáis juntas de secretarios, de letrados de la Administración de Justicia, como ya habéis hecho contra otros ciudadanos por denunciaros. Yo, si lo tienes a bien, te diría que niegues, primero, que has dictado un decreto decidiendo si se ha cumplido o no la pena, cuando es competencia del juez. Si me has embargado sin que lo haya ordenado el juez. Si has ordenado acceso a mis registros, a los datos a mis datos en los registros públicos sin que lo haya ordenado el juez. Si has dejado sin tramitar incidentes de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, entre otras cosas. Te reto a que eso digas que es mentira y que esto lo digo amparado en las revelaciones públicas que contempla la Ley 2/2023. Y por supuesto he interpuesto nuevos recursos e interpondré las acciones legales oportunas. Y te reto que hagáis reuniones de los secretarios diciendo lo malo que soy, este señor Sáenz de Tejada, que fíjese lo que hace, que osa tosernos. No solamente los jueces en Badajoz hacen reuniones contra ciudadanos, juntas de jueces que se llaman, sin que lo permita la ley, para tratar asuntos propios. Hasta los letrados de la Administración de Justicia ya en Badajoz se juntan cuando un ciudadano les molesta. En todo caso, os digo que esas resoluciones que adoptéis y que mandéis al TSJ para que luego lo mande la Fiscalía y represaliar al ciudadano, os digo que me las notifiquéis para yo poder hacer los recursos pertinentes. Porque tengo derecho a saberla porque me influyen y soy el interesado. Y como sé que ya lo habéis hecho, consta en las redes sociales, hasta el certificado de ello, pues os digo que si hacéis algo contra mí por este vídeo, me tenéis la obligación de comunicármelo. Yo sé que no lo haréis porque igual que me embargáis ya, sin más, decidís sobre mi procedimiento, me mantenéis en un procedimiento judicial de manera ilegal y supongo que si hacéis la reunión no me lo comunicaréis, pero que sepáis que también sería ilegal. No insisto más, muchas gracias por el apoyo. El que pueda participar para acabar con esta lacra os rogaría la colaboración y desde luego ellos ya saben que han perdido desde el momento en que hay unión, hay publicidad en lo que hacen y Badajoz ya es un foco, os lo garantizo, en las altas instituciones, no solamente del Estado, sino que empiezan a serlo en la Unión Europea. ¿Hasta cuándo lo van a conseguir? Desde luego tienen muy poco recorrido ya, pero evidentemente de que podamos actuar más y más rápido,
eso determinará el tiempo que este estado de no derecho, esta ciudad sin ley, pueda seguir imperando. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.